Buenos días, mis amados hermanos. Los niños ya pueden pasar a sus clases, así que quienes están de pie esperando asiento, ahí los servidores los van a ayudar a acomodarse. Doy gracias al Señor que ya estoy de vuelta. Estuvimos unos días de febrero de vacaciones. Se suponía que volvía el domingo pasado, pero no pude hacerlo. Pero ya este domingo estoy con ustedes celebrando este hermoso servicio. Estimados hermanos, estamos en una serie que ya va en la segunda epístola del apóstol Pedro y vamos a iniciar hoy día el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a avanzar a lo menos hasta la mitad del versículo 10. Así que vamos a estar trabajando con la versión Nueva Biblia de las Américas. Recuerden que es una Biblia que, al igual que la Reina Valera, es traducción palabra por palabra, así que es muy fidedigna. Vamos con el texto para leer el texto íntegro. Dice así: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, sino su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Amén. Vamos a orar, ¿cierto? Para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayude a entender estas verdades, a guardarlas y a comprender este juicio que tiene Dios guardado, pero también esta salvación para los justos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendito amor. Gracias por la palabra que hoy día nos corresponde estudiar. Te pedimos, Dios bendito, que nuestro corazón esté abierto al entendimiento, que el Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad y nos haga, Señor, entender todos aquellos cambios que debemos hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar la santidad. Ayúdanos, Señor, a alejarlos del mal y también a reconocer a los falsos maestros, Señor, aquellos que tuercen tu palabra, aquellos que engañan, aquellos que destruyen y para los cuales, Señor, tú tienes guardado un castigo, Señor. Dios bendito, líbranos a nosotros, Señor, de ser personas que dañan a otros, Señor. Líbranos, Señor, de ser personas que no tienen respeto por tu palabra, sino por el contrario, hacerlo todo en reverencia a ti y que podamos, Señor, hablar con gracia y verdad todos los días, Señor. Te pedimos todo esto, Padre amado, en nombre de Jesús. Amén. Esa es nuestra meta, que podamos hablar con gracia y verdad todos los días. Porque este mensaje, si bien hoy día es especialmente contextual, porque aquí estaban muchos de los maestros de la iglesia, ¿cierto? Ejemplo para todos. Pero todos los que estamos aquí sentados tenemos una responsabilidad con la palabra. Todos transmitimos la palabra. El esposo en la casa, los padres a los niños, la comunidad. Nosotros somos referentes para nuestros amigos, para nuestros familiares, compañeros de trabajo, todos aquellos que de alguna manera no conocen de Dios. Es a través de nosotros que conocen esa verdad.
Y lamentable sería que conocieran esa verdad de mala manera, torcida, encubierta, con falsedades, sino la palabra pura y santa como Dios la ha entregado. ¿Se dieron cuenta un detalle? El texto parte con un pero. Y este pero, si nos fijamos, ¿por qué empieza así? Bueno, porque Pedro no está comenzando este capítulo 2 desde cero, sino que lo está haciendo recordando las escrituras anteriores. Así que si se recuerdan de las predicaciones anteriores, es importante que entiendan esto. Esto es una continuación a lo que ya se estuvo exponiendo el domingo pasado. Es una verdad hermosa lo que expresa Pedro, pero se tiene que leer en el contexto de lo anterior. Así que no se olviden eso, si estudian después en su casa, repasar desde finales del capítulo 1. ¿Ya? Se da cuenta que el texto parte así, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, como también habrá falsos maestros entre ustedes. Ese pero es una alarma, es un cambio de tono. Y lo que hace es poner una cierta incomodidad en el que está leyendo para que entienda que esta verdad está siendo atacada, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la relevancia actual de este texto? Bueno, entendamos que cuando se escribieron estas cartas todos pensaban que era para el tiempo de ellos. Pero el Señor, en su gracia, ha estado esperando, ¿cierto?, que más y más personas lo conozcan. Por tanto, esta carta se hace vigente en cada generación. ¿Por qué? Porque en cada generación se levantan falsos maestros. Vivimos en un tiempo donde hay muchas voces, pero no todas esas voces son buenas o son intencionadas. Por ejemplo, tenemos la televisión, tenemos las redes sociales, incluso algunas iglesias que transmiten un mensaje totalmente erróneo. Hay mensajes que suenan bien, pero esconden mentiras muy peligrosas. Pedro escribió esto hace casi 2000 años, pero podría estar hablando ahora, en este tiempo, y de hecho lo está haciendo a través de este mensaje hoy día y a través de nuestra lectura diaria de la palabra. Hay quienes, hermanos míos, niegan a Cristo con sus acciones, quienes tuercen la verdad por conveniencia, y lo más triste es que muchos lo siguen. Sin embargo, en medio de esta situación hay una advertencia, hay un cuidado, pero también hay esperanza. Porque así como Dios cuidó a su pueblo en el pasado, Él sigue siendo el mismo hoy, y Dios juzga el pecado, pero también rescata a los fieles. Esto es lo que este texto de hoy día nos quiere decir, que la fidelidad que Dios ha puesto en nuestros corazones, Él la guarda. El deseo de Dios es que hoy día salgamos de aquí muy alertas, muy atentos contra el engaño que está ocurriendo en nuestra sociedad, pero también confiando en que Él es el Dios protector. Nuestro Señor, sí, nuestro Señor Jesucristo, Él conoce a los falsos maestros, la justicia de Dios está en acción, y lo más bello es que el texto nos da una promesa y una salida. Y creo que es como el centro de esta predicación, o el centro de este texto, que está en 2 de Pedro 2:9. Dice, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Quedemos con esa verdad, quedemos tranquilos. El Señor sabe quiénes están torciendo su escritura, quiénes están engañando, quiénes están destruyendo el mensaje que Él ha dejado, pero también sabe quiénes están siendo fieles a la palabra. Mientras estemos siendo fieles al Señor en su palabra, tengamos la seguridad que estamos guardados por Él. Esta es una advertencia que tiene raíces históricas, como dije ya, son 2000 años, pero siempre hubieron falsos maestros en el pueblo de Dios, inclusive en el Antiguo Testamento. Pedro no está inventando algo nuevo, él está mirando al pasado de él. ¿Cuál es el pasado de él? Antiguo Testamento. Mire lo que dice ahí 2 de Pedro, la primera parte del versículo. Pero se levantaron falsos maestros entre el pueblo, como también habrá falsos maestros entre ustedes. Y esta advertencia recorre el tiempo. Hoy día hay falsos maestros.
Lo dice la palabra, pero también lo podemos reconocer. A veces escuchamos mensajes, nos llegan predicaciones linkeadas por WhatsApp, en YouTube a veces, o escuchamos a alguien conversar, o dar tal vez un comentario de la Biblia y uno dice, eso está errado, eso no es así. Es triste, pero ocurre. En el Antiguo Testamento los falsos profetas eran como una plaga. Recordemos, por ejemplo, los profetas de Baal en los tiempos de Elías, o aquellos que por ejemplo, en Jeremías 23 prometían paz. Vamos al texto de Jeremías 23. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano. Les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendrán paz. Y todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. Estos profetizaban bienestar, profetizaban que todo iba a estar tranquilo, pero sin apuntar al problema del corazón del pecado del pueblo. No, sigamos así, estamos re bien. Sigamos así. Y ese era un mensaje falso. Y estos hombres no venían de afuera, no venían de otras tribus, no venían de Egipto, no venían de Babilonia, no. Surgían dentro del pueblo. No eran extranjeros, sino como líderes que parecían hablar por Dios de manera elegante, seductora, pero su enseñanza era totalmente terrible. Así que el peligro, hermanos, no viene de afuera, por decirlo, del mundo de otras religiones, sino que viene dentro del cristianismo. El cristianismo tiene dificultades en la forma en que podemos, de alguna manera, acallar o denunciar a estos personajes. Lo que podemos hacer siempre es mantener nosotros fieles al Señor y que la verdad haga su trabajo. Y así como pasó entonces, pasará de igual manera ahora, así que debemos estar atentos. Así que el peligro no viene de afuera, el peligro está en medio nuestro. Y no estamos hablando de ateos declarados, estamos hablando de personas que de alguna manera han tomado la Escritura, pero se están beneficiando con ellas, torciéndolas a su gusto, beneficiándose. Esto lo que hace es que sea un peligro constante, y eso también nos llama a entender las doctrinas correctamente, a saber lo que estamos creyendo, y eso nos manda también a estar estudiando. Ellos no vienen con pintura de guerra, ¿ya? No es que entran por una puerta y dicen, uy, este es un falso profeta. No. Sino que vienen con una máscara de piedad. Aparentan ser buenos, pero frente a esto, lo bueno es que Cristo y su palabra brilla más fuerte. Y todos nosotros hemos tenido la oportunidad, tal vez, de a veces escuchar a alguien decir, no, eso no es de la palabra, eso no es de Dios. Esto está cargado con mundanidad, esto está cargado con avaricia, esto está cargado con manipulación. ¿Por qué? Porque es diferente a Cristo. ¿Cómo se presentó Cristo ante el pueblo? Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es un mensaje esencial, claro. Es un mensaje que muy pocos pueden decir, que son la verdad. Los falsos profetas ofrecieron mentiras, pero Jesús es la verdad encarnada. Y cuando el engaño nos acecha, ¿qué debemos hacer? Buscar al Señor, que es nuestra luz en la oscuridad, y es quien nos guía de alguna manera, lejos de todas estas trampas que parecen ocultas, pero lo bueno es que la verdad de Dios, la palabra, las expone. Por eso debemos estar siempre con la Biblia en la mano. Bueno, no creo que andemos todo el día con la Biblia en la mano, pero me refiero que ya la tenemos gran parte en el corazón, ¿cierto? En nuestra memoria, ya está trabajando y ya nos podemos dar cuenta cuando alguien está mintiendo. ¿Cómo opera este engaño? Bueno, ¿cómo actúan estos falsos maestros? Pedro da al lo menos 3 características en el resto del versículo. Dice ahí, 2 de Pedro, versículo 2, la segunda parte. Dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Veamos, primero, dice, encubiertamente
introducirán herejías destructoras. La palabra encubiertamente significa que no llegan anunciando el error a gritos, Señor, llegan con carteles, soy mentiroso, no. Hay que darse cuenta. Lo hacen con sutileza, van mezclando el veneno, ¿cierto?, con la comida deliciosa, con la palabra linda, ¿cierto? Estas son herejías destructoras y no son simples opiniones diferentes, sino que son enseñanzas que llevan a la ruina espiritual, porque ellos quieren cambiar a veces sistemas de comprensión de la Biblia total, nuevas profecías, nuevas revelaciones. La palabra ya está ahí, la revelación, aquí está la profecía perfecta. Segundo, negando al Señor que los compró. Es la segunda parte que hacen. Primero te engañan, te enredan con sus doctrinas y luego te llevan a negar a Cristo o negar la enseñanza de Cristo. Que tú creas que puedes hacer lo que te da la gana porque Dios te va a dar permiso de alguna manera. Negan al Señor que los compró. Y aquí el corazón del problema, rechazan a Jesús, ya sea con palabras abiertas, así diciéndolo claramente, o con sus vidas que contradicen todo lo que es la señoría de Cristo. Algunos llegan a decir que son Cristo en la tierra. Y lo más triste, que engañan al pueblo de Dios, a las personas que andan buscando a veces una respuesta a su vida. Por eso debemos estar atentos a cuando detectamos estos falsos maestros, intentar sacarles la mayor cantidad de ovejitas para que no caigan ahí en ese engaño. Tercero, atrayendo sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, esta es la justicia de Dios. Aunque parezcan exitosos por un tiempo, su destino ya está sellado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no se deja engañar. Recibirán su justo castigo. Pensemos en la comida que consumimos. A lo mejor muchos se van a molestar con esto, pero uno intenta comer sanito, ¿cierto? Uno intenta. Y enfermo también come también. El chiste fome. Hoy muchos alimentos están procesados, ¿cierto? Uno toma un alimento, ¿cierto? Y uno ya cuando va a comprar va al supermercado y mira las etiquetas. Entonces uno dice colorantes, conservantes, azúcares y un montón de cosas. A simple vista, y tal vez al degustarlos, son ricos. No voy a dar nombres, ¿cierto? Se pueden molestar, después nos pueden censurar el video. Así que no voy a mencionar. Usted imagine esas cosas ricas que usted compra en el supermercado que le gustan, llenas de azúcar o de todo saborizante, ¿cierto? Es terrible. Pero, en cambio, el agua pura o los alimentos naturales nos nutren sin engaño. Así son los falsos maestros. Mezclan verdades con mentiras, ofrecen un evangelio adulterado que suena bien, pero que de alguna manera lleva a la ruina. Niegan a Cristo. No siempre con palabras, ojo, no siempre con palabras, sino con vidas que contradicen el sacrificio de Cristo. A veces pueden tener una enseñanza que parece que está como bien, que no se meten mucho en la reprensión, no llaman a la santidad. Claro, ¿por qué? Porque hay un libertinaje intrínseco en su forma de ser. Y cuando uno ve sus vidas, se da cuenta que no se están sometiendo al señorío ni negando, digamos, el pecado en su propio cuerpo. Jesús nos dice a nosotros en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Nuestra necesidad de pan, de alimento espiritual, la vamos a encontrar solo en Cristo. Y la vamos a encontrar solo en su palabra. Solo en su... Ahora, es importante esto, reconocer la Biblia también. Cuando estamos frente a un texto verdadero. Bueno, la Iglesia, gracias al Señor, a lo largo de los años, ha tenido instituciones que se han dedicado a la edición de Biblias. Siempre pregunte qué Biblia se recomienda leer, ¿cierto? Para estudio o para las notas. Es bueno que sepamos, ¿cierto? No cualquier documento que llegue a nuestras manos y que dice para hacer una Biblia es lo que debemos leer. Tú sabes que hay Biblias que no hay que leer.
todo esto que ellos hacen, de alguna manera estos falsos maestros, tiene un impacto devastador. Lo conocemos y algunos han experimentado ese impacto. Dice 2 Pedro 2:2, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Uno encuentra gente en la calle a veces muy enojada, muy enrabiada, porque la engañaron, le robaron, le mintieron, lo maltrataron en nombre de Cristo. Y eso es terrible. Uno queda a veces sin argumentos, como que tiene que uno callar frente a ese dolor que tiene esa persona, o esa rabia, porque lo abusaron. Y aquí vemos este daño colateral, porque no solamente engañan al pueblo de Dios, sino que este daño finalmente deja un mal testimonio, deja que se ensucie el nombre de Cristo por todos lados. Y eso es complejísimo. Por eso que hoy día es fácil que la gente blasfeme, porque no lo hacen de gusto, lo hacen porque han experimentado esta maldad. Debemos acogerlos y tratar de invitarlos a conocer la verdad que nosotros, gracias a Dios, hemos experimentado. La palabra sensualidad nos habla de una vida que está llena de desenfreno, de desorden, guiada por los deseos carnales, más que por el espíritu. Buscan los placeres más que agradar siempre a Dios. Imagine a alguien que predica siempre de la libertad, pero lo usa como excusa para seguir pecando. Resultado de eso, todos los que lo siguen, finalmente van a terminar blasfemando el camino del Señor, porque se dan cuenta que fueron llevados por mentiras. Pero es interesante entender a veces lo que estamos escuchando. Cuando pinchamos cualquier predicación por ahí y no tiene la centralidad de Cristo, no apunta al arrepentimiento, no apunta a que somos pecadores que necesitamos de Dios todos los días, nosotros debemos prender alertas. Este mensaje no está bien. Un mensaje de solo éxito, de solo bienestar, no es parte del Evangelio. El Evangelio, este mensaje puro, santo que nos entregó el Señor, de alguna manera va a quedar manchado ante el mundo a través de estas acciones, por estos personajes. Piensen en todos los escándalos que usted conoce de líderes cristianos a lo largo de la historia. Todos los que han caído en pecado. El mundo no dice, ese pobre hombre falló. Dice, esa fe es falsa. Hablan mentiras. Es un tema, debemos hacernos cargo de eso, es súper complejo. Así que el daño no es solo personal de aquel que sigue estas enseñanzas y las transmite, sino que es un daño colectivo, daña a la iglesia del Señor. Nosotros como congregación, como hermanos, ¿cierto? A lo largo de los años hemos recibido hermanos heridos acá, dañados por falsos maestros. Hermanos que creyeron en las promesas que escuchaban, que dieron todo por este evangelio falso y terminaron rotas. Conocemos ese dolor que causa. Familias divididas, fe destruida, vidas marcadas. Así que tanto lo que nos dice la palabra como la evidencia que nosotros tenemos del testimonio de los hermanos, nosotros ya podemos reconocer a estos lobos vestidos de oveja. Aquí en medio nuestro hay personas que han vivido situaciones muy difíciles, que han sido engañadas, maltratadas, abusadas. Por lo tanto, esto debe hacernos a nosotros reaccionar en justicia y verdad, de que debemos que predicar constantemente la verdad de Dios y debemos conocerla. Mire el contraste de los falsos maestros con Cristo. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hay un descanso en el Evangelio verdadero al lado de Cristo. No es una carga, no es una imposición de normas a veces humanamente ridículas, sino que hay libertad. Mientras que el engaño hiere,
¿qué hace Jesús? Sana. Frente a la sensualidad, Jesús ofrece, busque la santidad. Por tanto, busquemos al Señor porque es nuestro refugio contra el caos que estos lobos disfrazados de oveja nos ofrecen. Hay una motivación oculta, pero también hay una certeza de juicio. Segunda de Pedro 2:3 dice, en su avaricia los explotarán con promesas falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Aquí Pedro lo que está diciendo es que el Señor desenmascara sus intenciones. Ellos no buscan glorificar a Dios, sino llenarse los bolsillos. Usan palabras falsas, discursos bien elaborados. Van a sonar espirituales, pero son vacíos. ¿Les suena familiar? ¿Lo puedo reconocer? Todos hemos escuchado algo así. Hoy vemos predicadores que prometen bendiciones a cambio de ofrendas, que venden unción como si fuera una mercancía. Pero escuchen el final. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Esto es aliento en medio de la advertencia. ¿Por qué? Porque ellos parecen intocables, pero Dios no duerme. Su justicia está en marcha como un reloj. Nunca se detiene. Y aunque duelan las heridas que han dejado a la iglesia, porque sí la han dañado, Dios no está ciego. No está ciego. Así que más vale que se arrepientan mientras haya tiempo. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? La continuación de Mateo 11, la segunda parte, dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esa es la diferencia del evangelio verdadero. Un yugo fácil y de carga ligera. ¿Por qué? Porque el Señor hace el trabajo. Y nos da descanso. Y además Él, como líder, como Señor, es manso y humilde. Rasgo que no vemos en estos personajes que buscan fama. Ellos explotan, Cristo libera. Ellos buscan avaricia para destruirnos. Cristo nos ofrece gracia que salva. Ellos son soberbios y engañadores. Cristo es manso y humilde. Y mientras el juicio se acerca a estos falsos maestros, ¿qué hace la iglesia? Busquemos al Señor. Busquémoslo constantemente, nuestro justo. No solo porque es bueno, sino porque Él se hará cargo de esto. Él va a castigar este engaño. Y Él los va a develar. Siempre todo lo malo sale a la luz. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hace. Así que sigamos nosotros perseverando en el amor eterno que nos ofrece Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Este mensaje terrible que escuchamos. Bueno, primero que debemos estar alerta. No todo el que habla desde el púlpito o tiene un micrófono, inclusive yo, dice la verdad. Por eso debemos examinar cada enseñanza con la Biblia. Como los hermanos ¿se acuerdan? De Berea. Hechos 17 dice, estos serán más nobles que los de Tesalónica. No vamos a hacer comparaciones, ¿ya? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hay un buen ejemplo. Usted debe revisar lo que le enseñan. Está en la Biblia, lo entiendo. ¿Me lo puede explicar de nuevo? Ya, pero esta parte, ya, ok. Y orarlo. Señor, ¿esto es la verdad? Segundo, cuidemos nuestras vidas. Si seguimos la sensualidad, no solo nos dañamos nosotros mismos, sino que además damos mal testimonio. Y le fallamos al Señor. Nuestra fidelidad no vale nada. Tercero, debemos confiar en Dios, porque aunque veamos engaño a nuestro alrededor, Él tiene la última palabra. Así que no nos desesperemos, el juicio vendrá
y la verdad va a prevalecer. Otro ejemplo, pensemos en un mercado, una feria, ¿cierto? Hay vendedores que ofrecen frutas. Entonces uno pasa por ahí por los pasillos y ve la primera fila, o la pila, ¿cierto? La primera fila, ¿cómo es? Las frutas son hermosas, son grandes, de intenso color, ¿cierto? ¿Mm? Pero usted compra y le pasan una bolsa cerrada. ¡Pum! Listo, negrita. Usted llega a la casa, saca la fruta y ya no tienen el mismo color, son más chiquititas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el discurso era convincente, el caballero se veía bueno, el vendedor se veía como una buena persona. Y hablaba tan bien y me vendió la fruta igual. ¿Mm? Discurso convincente, pero el producto es mentira. ¿Mm? Así son los falsos maestros. Palabras bonitas, promesas grandes, pero al final engañan para su beneficio. No le compremos. No les compremos sus ofrecimientos. Busquemos la palabra verdadera del Señor. Pero más que eso, busquemos a Cristo diariamente. Tengamos encuentro con Cristo todos los días, orándole a Él, buscando. Eso te va a dar herramientas para entender cuál es el mensaje falso. Porque vas a encontrar la verdad que es Cristo, que desenmascara las mentiras. El Señor ha dado dones a su pueblo. Bueno, veamos los dones cómo están para discernir la mentira. No solo evitemos el engaño. Porque también hay gente que evita el engaño, ¿no? A mí no me engañan. Sí, pero es que eso debe también servirte para mirar más a Cristo. No andar cazando engaños. Esa no es la labor nuestra. Nuestra labor es glorificar al Señor. Así que los esposos, consejo, guíen a sus familias a Jesús. Los padres, muestren a sus hijos al Señor. Los compañeros de trabajo, con sus amigos, compartan de Cristo, pero con amor. No olvidar que el Señor nos llama a arrepentirnos y a seguirlo, porque en Él, solo en Él, está la vida eterna, y eso no son promesas huecas de los falsos maestros, sino que este es lo mejor. Continuemos. 2 de Pedro 2, del 4 en adelante, dice: un juicio que no hace excepciones. Dice 2 de Pedro 2:4, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservadas para juicios. Mire, Pedro ha expuesto el tema de los falsos maestros y ahora el Señor, a través de su palabra, nos quiere mostrar cómo actúa su juicio. Y es que el juicio de Dios no hace excepciones. Y está diciendo, mira, con este tema yo no juego, dice el Señor. Yo condené a los ángeles. ¿Qué nos queda a nosotros? Eso es lo que está haciendo una comparación. Incluso los ángeles. Todo el que engaña, todo el que va contra el Señor, recibe su merecido. Los ángeles caídos no son un detalle menor en este texto, sino que es el ejemplo máximo. ¿Por qué? Porque establece la seriedad del juicio de Dios, incluso los ángeles. Estos ángeles caídos, ¿quiénes son? También nos habla de estos Judas. Dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Bueno, no nos vamos a extender tanto, pero esto ya fue expuesto en la primera carta de Pedro. ¿Ya? Claudio le tocó hablar de este tema, así que puede buscar esa predicación. ¿Ya? ¿Qué aconteció? Génesis 6 nos dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieran hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Creemos, hermanos míos, a partir de la evidencia bíblica, que estos hijos de Dios eran ángeles que en rebelión cruzaron límites sagrados, uniéndose con mujeres y engendrando hijos, gigantes, los Nefilim, dice la Biblia.
Y este acto no fue solo un acto de lujuria, fue un ataque terrible al orden de Dios, a su diseño divino, a lo que Él había establecido. Ellos corrompieron su creación con una mezcla antinatural y este pecado trajo violencia y caos al mundo antiguo, al mundo prediluviano. Tan grave que Dios envió el diluvio. Por eso dice la Biblia que fueron encadenados en tinieblas esperando el juicio final. Si estos seres celestiales no escaparon al juicio de Dios, ¿qué esperanza tienen los falsos maestros? Ninguna. Más vale que se arrepientan. Pero este juicio apunta también a algo que dijo el Señor en Juan 12. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Cristo es el juicio de este mundo. Cuando vuelva, va a juzgar. Tiene el señorío para juzgar. Jesús enfrentó a Satanás, a sus ángeles caídos, ha triunfado en la cruz y su justicia nos llama ahora a buscarlo de todo corazón. Él es el juez que no hace excepciones. No hace excepciones. Hermanos, no se engañe. Con usted el Señor no hizo excepción. Cristo tuvo que pagar por usted. O sea, el castigo tuyo y mío cayó sobre Él. Así que Dios no hizo excepción. Dios no hace excepciones. No hace. No piense que sí, fuimos salvados por gracia. Sí, la gracia es que no merecíamos este regalo. Pero la justicia de Dios actuó. No perdonó a los ángeles, no perdonará a ninguno que haga semejantes cosas, salvo que se arrepientan. Y nosotros, si logramos misericordia, fue porque Cristo murió en nuestro lugar. Él pagó para que tuviéramos justicia. Segunda de Pedro 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En Génesis 6 el mundo estaba tan corrompido que Dios lo limpió con el diluvio, hermanos míos. Todos se burlaban de Noé mientras construía el arca, pero las aguas vinieron igual. Nadie escapó, excepto ¿quién? Noé y su familia. Por eso Pedro lo llama el predicador de justicia, alguien que vivió rectamente y advirtió a otros. Y aquí vemos el doble filo de la justicia de Dios. Castiga a los impíos, pero también rescata a los fieles. Rescata a los fieles. Noé se salvó por su fe y obediencia. Y es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué lo llama predicador? En Génesis 6 nos dice que Noé salía a predicar o que advirtió con palabras. Pero él hizo algo, que durante 120 años estuvo construyendo un arca en un mundo que estaba seco. Un acto visible que gritaba, el juicio viene, el juicio viene. Así que Hechos 11 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hermanos míos, en nuestro mensaje de salvación también tenemos que recordar al mundo que viene el juicio. Cristo salva, pero también viene un juicio. Debemos hablar de la verdad, tal como es. No acomodarla, no solo hablar de amor, 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 sino que advertir al mundo que viene un juicio, que tienen que arrepentirse. Así que cada clavito que puso en el arca, de alguna manera, Noé, era como un sermón, ¿cierto? Cada tablita era una advertencia. Los ángeles cayeron en desobediencia, pero Noé actuó con fidelidad. Y toda esta historia nos recuerda que nadie escapa al juicio de Dios. Mire, Cristo es nuestra arca. Él dijo, ahí en Mateo 24, porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, nos va a pillar haciendo lo que hacemos. La sociedad preocupada de sus temas habituales, del trabajo, la economía, la política, el bienestar social. Y de pronto, ¡pum!, viene el Señor. Por tanto, debemos advertirle al mundo, debemos llevar este mensaje. Los impíos serán tomados por sorpresa, pero los que buscan al Señor, su iglesia amada, será salva. Noé obedeció. ¿A quién? Al Señor. Así que el mensaje para nosotros es: busquemos al Señor, obedezcamos al Señor, sigamos al Señor. Otro ejemplo del versículo 6. Dice, 2 de Pedro 2:6, también condenó la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente. En Génesis 19, estas ciudades fueron arrasadas por el fuego. Fuego cayó del cielo, dice. ¿Por qué? Por su pecado. Ahora, Pedro dice que esto no solo fue un castigo, sino que además fue un ejemplo permanente. Esto nos advierte que los falsos maestros y sus seguidores no pueden ignorar las consecuencias del pecado. Y cada vez que vemos caer a un falso maestro, eso debería ser testimonio para nosotros y para los que hacen lo mismo que él. Hay algunas enseñanzas liberales, y aquí quiero aprovechar esta ocasión. ¿Cómo actúan las enseñanzas falsas o que promueven ciertas conductas que son contrarias al Señor? En la interpretación de este texto hay una controversia, porque hay enseñanzas liberales que intentan suavizar este relato, diciendo que el pecado de Sodoma fue solo de falta de hospitalidad, no de inmoralidad sexual. Como lo hacen, citan Ezequiel 16, la primera parte, versículo 49. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia y abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre y al necesitado. Y con eso se valen para explicar que Dios los castigó por eso. ¿Por qué usan esto? Porque enfatizan pecados sociales, como el orgullo, el egoísmo, que son más aceptables dentro de algunas teologías, porque no quieren meterse con el pecado, no quieren meterse con la lucha que tenemos a diario. Y una de esas luchas con las cuales el hombre ha batallado es la inmoralidad sexual. Quieren interpretar Génesis 19, donde los hombres buscan abusar de los ángeles, como un rechazo a los extranjeros. Pero no, hermanos míos, esto es un engaño. Esto es una sutileza del lenguaje. Y así nos hacen creer que las conductas inmorales actuales son correctas y pueden coexistir en la iglesia. Y así vemos cómo el mundo está. Porque ya entraron con esto. Por eso es que hay que tener cuidado con las falsas enseñanzas. Pero hay un pequeño detalle, que el texto de Ezequiel continúa. Y en el versículo 50 dice, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Y gracias al Nuevo Testamento, Judas toma esto y lo aclara. Dice ahí Judas 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de ellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. La expresión carne extraña, en griego literalmente quiere decir otra carne. Esto se refiere a la inmoralidad sexual, a los deseos desviados de lo que Dios estableció en su diseño divino. Implica relaciones antinaturales, confirmando entonces que estos son hechos de perfección sexual. Así que estas ciudades cayeron por corrupción total. Sí, tal vez eran egoístas, tal vez eran avarientos, pero llegó, cuando la sociedad está en estos niveles de desorden, finalmente la moralidad cae a pedazos.
Y eso uno lo puede ver en nuestra sociedad. ¿Cómo está la moralidad? Todo se permite. O hay pregoneros que dicen, hagan lo que quieran, si total son libres. Y no es así. Cristo nos libra de esta senda, hermanos míos. Ahí en Lucas 17, dice Jesús, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. Así que Sodoma es una advertencia para nosotros, para el mundo. ¿Cómo podemos evitar nosotros caer en esas tentaciones, en ese mundo oscuro? Juan 8 nos dice lo siguiente. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahí tenemos la certeza y la seguridad. Si seguimos a Cristo, no vamos a andar en tinieblas. La luz de su palabra va a estar iluminando nuestro camino y esa luz va a exponer las falsas enseñanzas. Aquellas cosas que son incorrectas, que llevan a la iglesia a la destrucción, a los hermanos a la destrucción, que promueven el pecado, aquello que Dios rechaza. Así que ahí tiene al menos un ejemplo de cómo se meten estas doctrinas fácilmente. Sigamos con 2 de Pedro 7:8. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Pedro lo llama justo 3 veces. Aunque Génesis 19 muestra sus fallas. Ofreció a sus hijas al pueblo y más tarde, cierto, siendo engañado por ellas, cayó en embriaguez cometiendo actos perversos. Pero Pedro lo llama justo. Primero hay que entender algo. Él contrastaba con Sodoma. No se unió a su maldad, sino que sufría lo que estaba viendo. No era perfecto, pero sufría. Génesis 19:9 dice, hazte a un lado, le dijeron ellos. Y dijeron además, este ha venido como extranjero y ha actuado como juez, y ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. ¿Tenía una conducta moral diferente? Sí, tenía una conducta moral diferente. ¿Era pecador? Sí. Pero entendían que lo que estaba sucediendo en su entorno no era bueno, no era lo que Dios quería. Segundo, esto refleja la misericordia de Dios, que lo libró como a Noé, no por mérito, sino por gracia. Tercero, nos habla a nosotros, creyentes imperfectos, así como Noé, como Abraham, como David. Lot fue justo por la fe, no por la perfección de su vida. Cristo es nuestra justicia y Él nos hace aceptos. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Lot fue rescatado, nosotros somos rescatados de igual manera. Nosotros por la cruz. Y aunque fallemos, sabemos que tenemos que seguir perseverando buscando al Señor, que nos ve con ojos de gracia y nos saca de la oscuridad. Ninguno es perfecto. Por eso necesitamos constantemente del Señor. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Primero, la justicia de Dios es real. Los ángeles, el mundo de Noé, Sodoma, nadie escapa a la justicia de Dios. Nadie. Segundo, Él protege a los suyos. Noé y Lot fueron salvados por la fe. Tercero, la invitación, vivamos como ellos, proclamando justicia como Noé, resistiendo al mal como Lot, y busquemos a Cristo, nuestro Salvador, quien nos guarda de este juicio venidero y nos llama a vivir para Él, consagrándonos todos los días, yendo a los pies de Cristo, renunciando al mal. Mire, pensemos en una ciudad que está bajo tormenta. Un juez está en una colina, ¿cierto? Y de pronto el agua comienza a subir. Abajo la gente ignora las advertencias, roban, pelean, ríen, pero la inundación va creciendo y no perdona. Igual que el diluvio o el fuego que cayó sobre Sodoma. Pero dos familias están escuchando. Una construye un bote,
como Noé, y otra clama, como Lot. Y el juez los salva con una cuerda. Bueno, este juez es como Dios, pero esa cuerda es Cristo. ¿Mm? Jesús cae sobre los impíos, llevando su justicia, pero Él también cae con gracia sobre los justos y los rescata. Justos que Él ha transformado en justos. Así que el Señor nuestro Salvador nos dice que nos debemos aferrar a Él, aferrados a Él, apegaditos al Señor. El Señor conoce a los suyos y por eso Pedro cierra este pasaje con un elemento de advertencia, pero también de esperanza. Dice así, Pedro del 9 al 10, pues el Señor sabe rescatar la tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne, en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Noé construyó esta arca entre burlas, Lot vivió atormentado, pero Dios lo rescató. Él sabe rescatar. Esa expresión no significa evitar problemas, ¿ya? Sino que garantiza la salvación. ¿Vamos a tener dificultad en este mundo? Sí, pero tenemos garantizada la salvación. ¿Hoy enfrentamos pruebas? Sí, pero tenemos esperanza. El mundo nos tienta a mentir, la cultura aplaude el engaño, las mentiras, digamos que no. Los piadosos en este texto somos nosotros. Cuando decimos no, no, sino que aunque nos cueste, seguimos adelante buscando agradar al Señor. Y el versículo 10 agrega que estos falsos maestros desprecian la autoridad. Y en este contexto, lo que está diciendo es que rechazan el gobierno de Cristo sobre la iglesia, sobre la vida de los creyentes. Rechazan esa autoridad. Estos falsos maestros desprecian promover el verdadero evangelio. Ellos quieren promover sus propias ideas, su estilo de vida pecaminoso. Dios ha establecido que nosotros llevemos el mensaje de su palabra. Algunos son maestros con dones, otros, ¿cierto?, lo hacemos en nuestra casa, con nuestros amigos, compartimos el evangelio. La evangelización es parte de nuestra vida como cristianos. Los falsos maestros persiguen placeres, como Sodoma, rechazan a Cristo con su arrogancia. Pero nosotros, ¿qué nos toca hacer? Nos toca no tomar en cuenta lo que ellos están haciendo, sino seguir adelante. Nosotros tenemos una agenda como cristianos. Por eso, reitero, esposos, enseñen a sus esposas con amor. Padres, enseñen a sus hijos la palabra con amor. Hablemos con amigos, con compañeros de trabajos. Compartamos el evangelio, no callemos. Seamos responsables también de las palabras que decimos. Así un hermano nuevo en la fe nos hace una pregunta sobre la Biblia o la doctrina, respondamos correctamente, respondamos responsablemente, de buena manera, démonos el tiempo. No respondamos lo primero que se nos ocurra. Hagámonos cargo de lo que estamos hablando. Cuando un familiar, amigo o compañero nos pregunte algo que le intrigue, que escuchó algo por ahí sobre las doctrinas, sobre el cristianismo, hoy ya intentemos seguir la conversación, abramos la Biblia, ¿cierto? Hablemos de la vida eterna, escuchemos con atención qué es lo que lo aflige y respondamos con amor y verdad. Por eso es vital que todos ustedes y todos nos discipulemos constantemente, ya sea formalmente como informalmente, estar siempre estudiando y que seamos consecuentes, que vivamos una vida que permita que los hijos vean un buen ejemplo de los padres. Si no, vamos a ser falsos profetas en nuestra casa. Es importante eso. ¿Por qué? Porque ninguna cosa escapa al ojo del Señor. Nada escapa al ojo del Señor. Por eso, hermanos míos, hoy día la enseñanza que llega a través de Pedro es que nada escapa al juicio del Señor, ni aun los ángeles escaparon al juicio del Señor. Pero hay esperanza, así como Noé y Lot, que Dios los rescató. Por tanto, hoy día el Señor nos dice que debemos arrepentirnos si hemos creído en engaños o hemos tolerado el engaño. Debemos arrepentirnos también si nosotros no hemos sido
lo suficientemente responsables con la forma en que transmitimos el mensaje. Segundo, asumamos nuestra responsabilidad. Hagamos bien el trabajo, presentemos a Cristo correctamente, estudiemos la palabra para hablar y también para tener un testimonio claro. Finalmente, confiemos que la obra es del Señor. Confiemos en su rescate. Él nos sacará del caos como sacó a Lot del fuego, como sacó a Noé de las aguas. Por eso cerramos con el mismo texto que hemos presentado como el centro de esta predicación. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. El Señor nos guarde, nos cuide y nos proteja. Seamos fieles a Él, ¿cierto? Sabiendo que Él en su justicia tiene claro lo que va a hacer al final de los tiempos, pero para nosotros tiene reservada una eternidad. Seamos fieles, atentos los oídos, atento el corazón, ¿cierto? Atento, espiritualmente alerta para no caer en los engaños del enemigo, de las falsas doctrinas. Vamos a orar. Padre Santo, danos, Señor, la capacidad de vivir claramente apegado a tus doctrinas, Señor, a tu enseñanza, a tu palabra, a tu evangelio. No nos dejemos engañar, Señor. Guárdanos, Señor, de todos estos males. Saca de medio nuestro a los falsos maestros, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas perseverando en nuestra vida para que podamos, Señor, un día estar junto a ti por la eternidad. Te damos gracias, Padre amado, en nombre de Jesús. Amén.